Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida a la Tribuna Andalucía del Fórum Europa, que organizamos con la colaboración de Cajasol, Banca Cívica y Aquagés Andalucía. Hoy tenemos la satisfacción de celebrar este debate, análisis sobre la reforma laboral emprendida por el Gobierno de la Nación, y lo hacemos con los representantes de los llamados agentes sociales. Don Francisco Carbonero, secretario general de Comisiones Obreras en Andalucía. Intervendrá don Dionisio Valverde, vicesecretario general de Relaciones Laborales y Política Institucional de UGT Andalucía, en sustitución de don Manuel Pastrana, secretario general regional de UGT, que, como muchos de ustedes saben, está convaleciente de una ya larga enfermedad y, naturalmente, pedimos por don Manuel Pastrana una pronta y total recuperación. Y, finalmente, tendremos la intervención del presidente de la Confederación Empresarial de Andalucía, don Santiago Herrero. En primer lugar, por favor, don Dionisio Valverde, tienen ustedes una primera intervención de unos 10-12 minutos y luego tendremos el coloquio. Bien, pues buenos días. Buenos días a todos y a todas. Autoridades, compañeros y compañeras, señoras y señores. Sean mis primeras palabras de agradecimiento por la invitación a este foro para debatir un tema tan de actualidad con el presidente de los empresarios de Andalucía y que podamos estar UGT y comisiones en este foro. Es verdad que, como veis, pues yo soy el sobresaliente, es decir, cuando falta el espada, pues se recurre al sobresaliente. Pero transmitirle de parte de un saludo, y ayer hizo sus primeros pinitos, pero hoy ha tenido que volver al hospital, a esa sanidad pública de excelencia que no quiere dejar suelto ningún cabo para que nuestro secretario general se pueda reincorporar rápidamente otra vez a la tarea que tenemos, que es dura, larga y fuerte. Espero que este tiempo no me cuente en los 12 minutos. Bien, la Constitución española sitúa a los sindicatos en el artículo 7 del título preliminar. Les confiere una singular importancia junto a las organizaciones empresariales. El mandato constitucional establece defender los intereses que les son propios. La participación institucional deviene del desarrollo constitucional también de la Ley Orgánica de Libertad Sindical y el propio Estatuto de los Trabajadores. Pues bien, 34 años después de aprobada la Constitución en el 78, no se puede cuestionar el papel de los sindicatos. Cuestionar a los sindicatos es cuestionar el modelo de Estado social y democrático de derecho. Ya se nos desprestigia y acusa hasta de la propia sede de la Presidencia del Gobierno, desde la Moncloa, que lo es de todos, también de nosotros. En Andalucía, UGT y comisiones obtenemos la confianza de casi el 80% de los trabajadores expresados en las elecciones sindicales. Nuestra trayectoria sindical es reflejo de nuestro compromiso por la defensa de los trabajadores en su doble condición, de trabajadores y de ciudadanos. Esta crisis está promoviendo desigualdad. Precisamente es el desequilibrio del poder el que justifica la aparición del derecho del trabajo como un derecho tuitivo. Este cumple una función de tutela en las relaciones laborales, sobre la base de un desequilibrio innato entre las partes, el trabajador y el empleador. La tutela es el principio inspirador del derecho
de trabajo, europeo e internacional. En España, las relaciones laborales se han estructurado a través de la autonomía de las partes, que junto con la negociación colectiva, el diálogo y la concertación social han conformado el modelo de relaciones laborales democrático. Prueba de ello es el alto grado de acuerdos y pactos alcanzados que han llevado a la paz social y en nuestra comunidad es un claro ejemplo de ello. La ola de reforma, el tsunami laboral, se están centrando en el mercado de trabajo, al margen de este escenario natural antes aludido. La UGT defiende la negociación colectiva porque ha demostrado su capacidad de avance y progreso, pretendiendo ordenar los factores sociolaborales con una gran carga distributiva. A pesar de todo ello, ignorando por completo el segundo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva firmado el 25 de enero, se acuerda una reforma laboral agresiva, y esos términos no son míos, son del ministro de Economía, por el Gobierno del PP. Después de 52 reformas del Estatuto de los Trabajadores, desde su aprobación en el 80, lo que la experiencia nos ha demostrado es que la creación de empleo depende del crecimiento económico y la estructura productiva. Ninguna de ellas ha conseguido no ya crear empleo, sino evitar que continúe la destrucción de puestos de trabajo. Por tanto, las recetas que han generado paro no van a crear empleo, como se ha anunciado previamente, 640.000 empleos que se pierden en el año 2012 y en el 2013 no está todavía evaluado. La crisis económica y financiera se está utilizando como excusa para cambiar nuestro modelo social, para situar, señoras y señores, el individualismo como eje central de las políticas públicas en sustitución de la cohesión social y la justicia social. Esta reforma está hecha bajo el paraguas del engaño y la mentira. Y lo remarco, estaba escrita, 64 páginas de Boja no se escriben en 2 días. Esta estaba escrita y no la anunciaron, no la ocultaron. Y bajo la mentira, porque esto no crea empleo, destruye. La reforma ha cortado el escenario de diálogo en la empresa y ha ampliado la confrontación. Imposición injusta que altera un modelo de convivencia del que nos dotamos hace más de 30 años. Por tanto, Rajoy ha dinamitado las relaciones laborales, aunque antes criticaba lo que hoy ha aprobado. Esta reforma es histórica. Era el titular del ABC. Marcará un antes y un después. Sí, pero para la esclavitud. La reforma transforma a los empresarios, lo voy a decir en términos andaluces, en amos y con garrote. La reforma es inútil y la más desequilibrada de todas las de la democracia. Prácticamente todo es despido. No es una reforma ni equilibrada ni útil. No busca crear empleo, sino despedir fácilmente. Esto no es una reforma, señoras y señores, es un derribo del modelo de relaciones laborales, el que hemos construido durante mucho tiempo. Se trata de la primera reforma laboral de la democracia, más dura y además la menos negociada por el Gobierno, en la que no se ha informado ni consultado a los agentes económicos y sociales, al menos a los sociales, es decir, a los sindicatos, porque nosotros, los sindicatos, UGT y comisiones, denunciamos que el decretazo está escrito con la pluma más radical de la COE. Es un traje a la medida para los intereses de la patronal. Voy a enumerar 5 desequilibrios en las relaciones laborales que marca esta reforma. El primero, la eliminación de la autorización administrativa de los despidos colectivos. El segundo, el establecimiento de una prórroga máxima
de 2 años a los convenios colectivos, es decir, se acaba con la ultraactividad de los convenios. Tercero, la desaparición de los salarios de tramitación. Cuarto, las rebajas unilaterales de sueldos y condiciones de trabajo. Y quinto, la descentralización de los convenios. La reforma se concentra de forma muy especial en el despido. Referido a las causas económicas, igual a la situación de caída de ingresos o de ventas al de pérdida durante 3 meses consecutivos. Eso genera mucha mayor indefensión, porque se puede estar en beneficio y hacer despidos por causas objetivas de carácter económico. Todo es despido procedente. Se generaliza la indemnización de 20 días y 12 mensualidades. Se abarata el despido hasta un 60%. Y el despido improcedente pasa de 45 a 33 días por año. Pero el improcedente, hay que ganarlo en los tribunales. Porque será el trabajador el que tendrá que recurrir a la justicia si considera que su despido no está justificado. Es decir, se traslada la carga de la prueba. Y además hay otra cuestión. Se puede despedir fácilmente por absentismo justificado. Se han introducido, para que haya trabajadores más baratos, cambios unilaterales en el salario, en la jornada, en el horario, incluso en las funciones. En caso de no aceptación por parte del trabajador, se indemniza con 20 días, pero solo a un máximo de 9 meses. Antes a esto se le llamaba mobbing, ahora lo permite la legislación. Los trabajadores a tiempo parcial podrían hacer horas extras, pero no va a haber muchos trabajadores a tiempo parcial, aunque pueden hacer otras. Y temporales va a haber también pocos, porque como se les puede contratar con 1 año de periodo de prueba, no hay ningún problema. Y otra parte, se criminaliza a los desempleados. Y además, pues van a ser voluntariado en beneficio de la comunidad. Claro, a cambio de que en la comunidad se pueden despedir trabajadores del sector público. Para la negociación colectiva es un rejón de muerte el acuerdo suscrito con la patronal. Ya he comentado que habíamos suscrito a iniciativa del Gobierno, a petición del Gobierno de que hiciéramos un esfuerzo, pues 15 días antes un acuerdo, y lo ha fulminado. Hay un hecho que algunas veces piensa, nosotros estamos defendiendo ese acuerdo. Había otra parte que había firmado con nosotros y que le parece muy bien la reforma que ha machacado ese acuerdo. Tiene eso sus dudas. Ha debilitado el poder sindical en las empresas, por tanto, también el de los trabajadores. Ha fulminado la negociación colectiva de carácter sectorial y otorga primacía a los convenios de empresa frente a los sectoriales. Es decir, se produce un vaciamiento de la negociación colectiva. Se establece el descuelgue, la no aplicación del convenio de referencia y la ultraactividad. Partimos desde cero, que si volvemos a las cavernas. En la Administración pública, todo el personal del sector público sujeto a normativa laboral podrá ser despedido, sea cual sea su relación contractual. Esto afecta al personal laboral fijo e indefinido, aunque haya cedido por sistemas de selección, incluida la oposición. Recordemos que al presidente de la COE, el señor Rosell, no le gustan los empleados públicos. Decía que había que echar a muchos empleados públicos a la calle. Los despidos podrán invocarse por causas objetivas, es decir, económicas, técnicas, organizativas y de producción. Pero en el caso de causas económicas,
cuando se produce una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos. La insuficiencia presupuestaria será persistente si se produce hasta 3 trimestres consecutivos. Nosotros sabemos cómo están las administraciones de recursos. Y mirad, esta reforma tiene algunos temas de inconstitucionalidad. Periodo de prueba, no me voy a detener en explicarlo. El tema del absentismo, porque choca frontalmente con el artículo 43 de la Constitución que regula el derecho a la salud, el arbitraje obligatorio que nos hace volver a época franquista del arbitraje y la eliminación de la autorización administrativa, que también puede chocar con la potestad del Gobierno orientada a facilitar el pleno empleo, artículo 41 de la Constitución. Don Dionisio, vaya finalizando. Voy a ir tratando de terminar. Mira, hay un mandamiento europeo, Consejo ultraliberal. Sé que me estoy pasando en el tiempo, pero voy a intentar. Y hemos pasado de la felicidad al purgatorio. Se impone la teoría de la austeridad como redentora en nuestra economía, teniendo en cuenta que es un error achacar la crisis al déficit público, puesto que el déficit no es la causa. La causa es una brutal crisis financiera provocada por la mentira, la especulación y la avaricia. Europa se convirtió en un casino y, como la banca nunca pierde, tenemos que poner como prenda el estado de bienestar y generalizar la pobreza en el mundo del trabajo. La gran mascarada es convencernos de que es el sector público el culpable de esta crisis, el manido discurso de haber vivido por encima de nuestras posibilidades. Se está alimentando la justicia económica. Se está alimentando el odio y gestionar el rencor es muy complejo cuando se enfrenta a los parados con los sindicatos. Desde la UGT y desde el inicio de esta crisis hemos estado proponiendo y defendiendo a capa y espada soluciones para combatir el desempleo y garantizar reparto de renta. Demonizar el movimiento sindical de clase es un grave error que atenta contra el respeto, el libre pensamiento y la convivencia. Enfrentar al sindicato con la propia sociedad civil, último ejemplo, víctimas del 15M, es el último ejemplo de una estrategia desenfocada que parece que persigue un único fin, la pérdida de autoridad moral de aquellos que están en contra de las medidas de este Gobierno. A pesar de ello, de todo ello, y por todo ello, seguimos defendiendo el diálogo como mejor instrumento para construir el futuro y la propuesta de modificación de la reforma como un elemento para poder ganar esta reforma laboral. Muchas gracias. Muchas gracias, don Dionisio. El secretario general de Comisiones Obreras en Andalucía, don Francisco Carbonero. Sí. Buenos días, consejeras, consejeros, amigas, amigos. En primer lugar, agradecer a José Luis, al Fórum Europa, que nos haya permitido esta tribuna para expresar lo que opinamos sobre una situación que yo creo en líneas generales conocemos todas y todos, aunque tengamos diferentes puntos de vista para salir de ella, ¿no? Y sin ninguna duda también la gentileza de los patrocinadores, del amigo Antonio, de Aquashead y de Guillermo de Cajasol. Miren ustedes, yo no voy a situar contenidos de la reforma, pero sí que me gustaría acertar a la hora de expresar alguna opinión que sirviera hacia la reflexión y hacia la toma de conciencia de cómo somos capaces en este país, y en especial los andaluces y las andaluzas, de continuar construyendo país en igualdad y en libertad. Y permítanme que, con cierta perspectiva histórica, aunque reciente, en los últimos 30, 35 años de este país y en especial de nuestra Andalucía, por expresar una
un término coloquial, aunque no sea muy correcto políticamente, nuestra tierra y nuestro país no la conoce ni la madre que la parió. Eso es así. Y en estos 30 o 35 años de democracia, hoy que están tan deploradas las comunidades autónomas, se ha construido de un erial importante que teníamos, se ha construido, sin ninguna duda, un edificio habitable, confortable en muchísimas de sus estancias y, desde luego, esto no significa que todos sean luces. Lógicamente, también tiene su sombra. Pero esto está basado, y yo me arrogo mi organización cierto compromiso porque nos sentimos partícipes de esos avances. Y estoy convencido también que esto lo comparte el amigo Santiago, porque tanto empresas como trabajadores, organizaciones empresariales como sindicatos de clase, fuimos capaces de aceptar en una situación tremendamente difícil, bajo unos pactos que denominamos de la Moncloa, un modelo de relaciones laborales que ha permitido crear mucho empleo en este país, recordar las cifras de desempleo de hace 30, 35 años y las de hoy, recordar cuál era el nivel y la capacidad de competitividad y el nivel de productividad de nuestras empresas, y además ha permitido, lamentablemente esto, destruir empleo a una velocidad vertiginosa cuando la economía ha ido mal, y experiencias tenemos. Por tanto, creo que situarnos ahí es también para situarnos en esa autoestima que creo que tenemos que tener desde lo colectivo, aunque tengamos intereses contrapuestos en muchas ocasiones, para saber que o somos capaces de unificar criterios, de consensuar y de acordar para avanzar, o las cosas no serán lo mismo que hasta ahora. Y la crisis se ha cogido como coartada para generar políticas que, desde mi punto de vista, empobrecen tremendamente al país, a las personas, y generan desigualdades. Pero sobre todo, además de eso, que es muy grave, se le añade algo que también para nosotros es importante, y es que quiebra ese espíritu y esos acuerdos del Pacto de la Moncloa, que si recordáis, que algunos tenemos edad, a pesar de mi juventud, edad para acordarnos de esto, estábamos hablando de una situación política muchísimo más difícil que la que tenemos hoy, con una inflación del 25, el 26 y el 24%, y mi sindicato fuimos empresa a empresa a pedirle a los trabajadores y a las trabajadoras que había que moderar salarios, que había que firmar convenios con 10 puntos por debajo del IPC del momento, y que lo importante era que este país saliera de la tiniebla de la dictadura, se consolidara la democracia y avanzara en consolidación de libertades y de derechos. Eso, seguramente hoy a muchos de los opinadores y redactores de algunas líneas mediáticas no lo reconocerán nunca. Pero ese es el compromiso del movimiento obrero y de los trabajadores y las trabajadoras para, juntos, disputando cierto la plusvalía, parte de la plusvalía con la empresa, nosotros siempre defendemos el beneficio razonable de la empresa y un modelo distinto de competitividad que nos sitúa la reforma laboral. Y, por tanto, se rompe ese pacto, esa forma de hacer y de gestionar las relaciones laborales que anuda el conflicto social. Y en esa dirección es en la que nosotros nos
nos preocupa y por la que nos ponemos en contra de los contenidos de la reforma laboral. Reforma que para nosotros, a pesar de lo que quieran machacar permanentemente, el gran problema para comisiones obreras, para la Unión General de Trabajadores, no es tanto, que lo es, la cuantía de la indemnización del despido. Es la ruptura que se da en la negociación colectiva, en avanzar hacia la individualización de las relaciones laborales, que esto, desde mi punto de vista también, tendrá un efecto negativo tanto en las organizaciones empresariales como en las organizaciones sindicales. Y nadie tendrá duda, o al menos yo no la tengo, de que tanto la CEA en Andalucía como Comisiones Obreras y como UGT hemos sido dos instrumentos importantes de vertebración de Andalucía y de cohesión de Andalucía. Y por eso estamos convencidos que la ruptura de esa forma de hacer cosas con todos sus defectos nos permite situarnos en un espacio preocupante. Y preocupante no solo para las empresas y para los trabajadores, sino preocupante para el conjunto de la sociedad. La reforma para nosotros tiene dos aspectos claves que nos preocupan, y es generación de incertidumbre, generación de miedo, generación de inestabilidad en la persona, con una rebaja importante de la masa salarial de país, que yo digo, y no creo que me vaya a equivocar, y tendremos tiempo de evaluarlo, en poco tiempo, en un año, en 2 años, ha bajado la masa salarial de este país entre un 15 y un 20%. Con un empleo, caminando hacia un empleo mucho más precario, más eventual, que perderá cualificación la gente, los trabajadores perderán en cualificación, en identificación con los proyectos empresariales, en un sector, en una economía que está sustentada más sobre el sector servicios que sobre una iniciativa hacia un cambio de modelo productivo o hacia modificaciones del modelo productivo, que nosotros podemos competir en esa economía de servicios, especialmente en la calidad que prestamos. Y muy especialmente para Andalucía, esto tiene que ver también mucho con el turismo. Y por tanto, ese miedo, esa incertidumbre, esa pérdida de competitividad solo mirando el factor coste-trabajo, que es lo que pretende la reforma, va a significar menos capacidad de compra en la demanda interna y va a prolongar en el tiempo tremendamente la recesión y el salir de la crisis. Porque recordemos que para que puedan vender los que tenéis empresas vuestros productos, es preciso que haya alguien que los compre, que tenga poder adquisitivo. Y si nosotros pensamos que vamos a competir con salarios bajos, ya están los chinos, los indios, África, América Latina. Nuestros factores de competitividad están en otros, en el conocimiento, en la igualdad de oportunidades, en la inversión, en la investigación. Ahí están nuestros factores. Si además esto se acompaña con esa obsesión del déficit cero en tan poco tiempo, esto va a significar un recorte también tremendo en todas esas posibilidades de lo público para reactivar la economía, pero además para mantener la protección social del empleo que se ha destruido y de lo que ya parece que damos como sabido de los 600.000 parados más que tiene que haber en este país, como si esto no tuviera remedio y fuera una resignación tremenda. No, nosotros pensamos en Comisiones Obreras que esto tiene solución, y tiene solución para hacer las cosas de forma distinta. Por eso discrepamos de las políticas que emanan y que diseña la derecha europea. Y en esa dirección, amigos y amigas, nosotros hemos hecho propuestas. Y no solo
porque tengamos un proyecto de ley a través de una ILP en el Congreso de los Diputados. Hoy presentarán las dos confederaciones propuestas y alternativas a la reforma laboral sobre los temas concretos. Nosotros no movilizamos porque nos guste más o menos quien gobierna. Nosotros movilizamos, y lo hemos demostrado muchas veces, por qué política aplica el que gobierna. Y eso fortalece, y lo podemos decir, desde una visión de mi organización y de mi sindicato, donde cabe y donde es tremendamente plural y diverso desde el punto de vista de acoger a la diversidad y a la pluralidad que tiene el mundo del trabajo y que tienen los trabajadores y las trabajadoras. Y termino con una cuestión. Mirar, todo ese miedo y esa incertidumbre que se genera en las personas genera también a la vez una pérdida de libertad individual. Y cuando se pierde y no se tiene libertad individual, se resienten las libertades colectivas y además se pierde tremendamente calidad democrática. No habrá avances. Si no hay avances en libertades, no es posible una convivencia sin conflicto social, si no es con el equilibrio que tiene que tener, en este caso, no solo la justicia social, sino también las relaciones laborales, el derecho del trabajo, para equilibrar intereses de trabajadores y de trabajadoras. Perdonadme que me haya extendido demasiado y muchas gracias. Muchas gracias, don Francisco. Muchas gracias, don Francisco. Y ahora, para finalizar, es el turno de don Santiago Herrero, en este primer turno de intervenciones, presidente de la Confederación Empresarial de Andalucía. Buenos días, muchas gracias, José Luis. Gracias por la organización de esta mesa redonda, de este debate. Consejeras, consejeros, empresarios y miembros de las organizaciones sindicales. Esta reforma, que merece los calificativos que ustedes escuchan, debe ser analizada no de forma aislada, sino en el contexto económico en el que nos hemos desenvuelto, en el que nos estamos desenvolviendo y en conjunción del sistema y de la Unión Monetaria y Económica en la que estamos incardinados. En ese sentido, en un momento determinado, el Banco Central Europeo requiere a España para que emprenda 3 actuaciones esenciales: el control del déficit público, la evaluación de los activos inmobiliarios de las entidades financieras a valores de mercado y una profunda reforma laboral. Me referiré, como es lógico, a esto último, que es el tema de debate. Esa reforma laboral no solo obedece a ese requerimiento, sino que evidentemente también a la situación en la que se desenvuelve el mercado de trabajo. Y, atendiendo a esos requerimientos, el Gobierno anterior emprende 2 reformas laborales, una ley 35/2010 de reforma del mercado de trabajo, que ya toca el despido por causas económicas, redefiniendo las causas, que extiende el contrato de fomento de la contratación indefinida a colectivos prácticamente universalizando, que establece circunstancias para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, que trata también el asentismo, que establece bonificaciones a la contratación, que establece contratos de práctica y de formación y que da a los agentes económicos y sociales 6 meses para negociar la reforma de la negociación colectiva. Como esa negociación no produce efecto, el 10 de junio se produce por el Gobierno anterior un Real Decreto Ley de medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva, en la que también se disminuye el papel del convenio provincial, se potencia el convenio de empresa, se dan plazos para la negociación y plazos máximos para la conclusión de la negociación colectiva y se establece, caso de que no se llegue a un acuerdo, un arbitraje obligatorio para la resolución de las discrepancias en la negociación de los convenios colectivos. Establece también otras disposiciones para sobre la legitimación para negociar. Ambas reformas, la del 2010 y la del 2012, se producen en el mismo contexto. Una negociación entre los agentes económicos y sociales sin resultado y un acuerdo sobre moderación salarial en el 2010 para los años 2010, 2011 y 2012 y en el 2012 para los años 2012, 2013 y 2014.
acuerdo este último verdaderamente positivo, verdaderamente importante, que contiene, además de los acuerdos sobre moderación salarial, algunos otros aspectos sobre flexibilidad y sobre negociación colectiva. Claro que soy un defensor del diálogo social. He sido protagonista en Andalucía, lo he sido a nivel nacional, he presidido la Comisión de Relaciones Laborales de la COE y estaré siempre dispuesto a continuar de forma permanente en el diálogo social. Lo que sucede es que el diálogo social no puede ser la causa que evite las necesarias medidas que los gobiernos deben de adoptar en función de las circunstancias y de sus actuaciones. Por tanto, esto que explico sobre la reforma del 2010 y del 2011 avala que la reforma del 2012 es una reforma continuista, es una reforma que hunde sus raíces en los elementos de las reformas anteriores del 2010 y del 2011. Por tanto, no es una ruptura con un sistema anterior, sino que tiene dos variantes esenciales con respecto a esas reformas. Por un lado, supone un avance significativo sobre lo configurado en la legislación anterior, que en aquel momento no se llevó a cabo con la intensidad y profundidad suficiente que demandaba el deterioro del mercado de trabajo. Y, en segundo lugar, las 35, yo tengo 36 reformas contabilizadas, Dionisio dice que es 52, me da igual. Todas las anteriores centraron su acento en la mejora del empleo, incluso aumentando la temporalidad y la inestabilidad de los contratos, y esta, la 36 o la 53, me da igual, pone su acento en la mejora de la productividad y de la competitividad de la empresa mediante instrumentos de flexibilidad, lo cual acabará generando empleo al poderse adaptar las empresas a las circunstancias del mercado a través de esa flexibilidad. Esa flexibilidad se produce en el acceso y en la salida del mercado de trabajo. Esa flexibilidad es una flexibilidad interna que afecta a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, a la movilidad funcional y geográfica, al asentismo y a los despidos objetivos. Y también una flexibilidad que se produce a través de la reforma de la negociación colectiva para que las empresas puedan adaptarse mejor a las circunstancias del mercado mediante la posibilidad de celebrar convenios de empresas y lo que se llama inaplicación del convenio, que en definitiva es lo que se conoce como descuelgue. Yo quisiera referirme a tres aspectos esenciales claves en la reforma laboral. Por un lado, la contratación, por otro lado, el despido objetivo y, por otro lado, la negociación colectiva. En cuanto a la contratación, se configura un nuevo modelo de contrato, el contrato indefinido de apoyo a emprendedores, que a mi modo de ver tiene una configuración positiva al referirse a dos colectivos especialmente afectados por la situación de crisis. Las pequeñas y medianas empresas, que representan el 96% de nuestro tejido empresarial y generan el 80% del empleo, y los jóvenes, que representan el 50 y tantos % del total de los desempleados menores de 25 años. Por tanto, creo que ese nuevo contrato indefinido de apoyo a emprendedores se orienta de manera adecuada hacia el objetivo de facilitar el acceso al mercado de trabajo del colectivo de jóvenes en el entorno de la pequeña y mediana empresa, facilitándole a estas instrumentos de contratación y también facilitando a aquellos que apuestan por poner en marcha una actividad emprendedora. En segundo lugar, se generaliza como contrato ordinario el denominado contrato de fomento del empleo de indemnización de 33 días y límite de 24 mensualidades. Este contrato ya estaba generalizado prácticamente en la reforma anterior en función de la ampliación de los colectivos a los que se podía aplicar. Ahora se convierte en el contrato ordinario. En cuanto al despido objetivo, que es una de las cuestiones que probablemente más debate estén originando en estos momentos, es decir, el procedimiento para la extinción de los contratos por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas, se producen dos novedades importantes. Se concretan las causas económicas en cuanto al concepto de disminución
persistente de ingresos y ahora de ventas, tema que ya estaba también tocado en la reforma del 2010 y se señala el tiempo durante 3 trimestres consecutivos. Este tema también estaba acordado en el acuerdo de moderación salarial con los sindicatos, si bien en lugar de los 3 trimestres se establecían 12 meses. Por tanto, tampoco supone una ruptura sustancial ni con lo anterior ni con lo acordado. Y por último, se suprime el trámite de autorización administrativa que tanta crítica produce y que tan solo era un procedimiento existente en el contexto de la Unión Europea en España y en Grecia. Eran los 2 únicos países que mantienen y mantenían una autorización administrativa necesaria para la extinción de los contratos por razones objetivas. Ese tiempo que era necesario reconducir el papel de la Administración laboral en los procedimientos de regulación de empleo, y es evidente que la autorización administrativa introducía elementos de distorsión en la aplicación y efectividad de las normas, de tal manera que en este país el 80% de los despidos se convertían en disciplinarios, no siendo posible que los empresarios fuéramos tan torpes que todo tuviéramos que ajustarlo a través del despido disciplinario y los trabajadores tan malos que cometieran tantas faltas que justificaran los despidos. Por tanto, hay una distorsión clara en todo el sistema en que los despidos objetivos tienen que acabar en despidos disciplinarios porque no funciona el sistema que los regula. Es, por tanto, esta situación una situación absolutamente imprescindible y necesaria. Quiero llamar la atención sobre la redefinición de las causas económicas en torno a la justificación que permitiría la adopción de despidos objetivos, fueran de carácter individual o colectivo, porque dará lugar a problemas en cuanto a su interpretación, porque no se establece la proporcionalidad, qué disminución dará lugar a qué medida, y por otra parte no se establece la forma de constatar la causa, simplemente se señala que el juez constatará la causa en la reforma también de la norma procedimental. Estas 2 circunstancias generarán probablemente una inseguridad con respecto a las decisiones que los empresarios tengan que adoptar, teniendo en cuenta además que las consecuencias de las decisiones cambian con respecto a la situación anterior, en el sentido de que anteriormente la no justificación de la causa convertía el despido en improcedente y ahora probablemente lo convierta en nulo. Con respecto a la negociación colectiva, porque ya corre el tiempo que tenía necesario, hay un cambio sustancial sobre el eje sobre el que desarrolla el sistema convencional español. Por una parte, el sistema anterior establecía la primacía del convenio superior sobre el convenio inferior, de tal forma que no se podrían alterar las condiciones de esos convenios, no se podían celebrar pactos en contrario existiendo convenios vigentes, y ahora se cambia el eje de la negociación colectiva hacia el pacto, el convenio colectivo en la empresa. Significa esto que durante la vigencia de un convenio sectorial se podrán negociar convenios de empresa con respecto a ese convenio colectivo, sectorial, nacional o provincial. Esto va a facilitar que las empresas puedan obtener una mejor posición con respecto a su adaptación a las circunstancias de los mercados, y es evidente que produce un cambio sustancial con respecto a la negociación colectiva tal como hoy la contemplamos. Y también, desde el punto de vista de la negociación colectiva, lo que la ley denomina inaplicación en la empresa del convenio colectivo, lo que denominamos coloquialmente el descuelgue, que antes solo se podía realizar sobre condiciones salariales
y ahora, y en determinadas circunstancias, y ahora además de las condiciones salariales, se puede realizar sobre jornada de distribución del tiempo de trabajo, reforma del trabajo a turno, sistema de trabajo y rendimiento, funciones y mejoras voluntarias de la acción protectora de la seguridad social. Y aquí, este descuelgue procede cuando las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción lo justifiquen, y con respecto a las causas económicas, aquí la persistencia de la disminución de ingresos o de ventas es durante 2 trimestres en lugar de durante 3. Cuando no hay acuerdo en este descuelgue, pues funcionaría la Comisión Paritaria del Convenio, los mecanismos pactados de solución extrajudicial de conflicto, en el caso nuestro andaluz, el CERCLA, y la Comisión Consultiva Nacional, o en nuestro caso el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, que llevarían a resolver directamente o a encomendar a un árbitro la solución del debate. Este funcionamiento de la Comisión Consultiva o del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales significa un funcionamiento atípico y difícilmente ni la doctrina ni nosotros vemos encajado a la Comisión Consultiva Nacional o al Consejo Andaluz de Relaciones Laborales en la resolución de estos temas. Y por último, se modifica la ultraactividad. También en la reforma anterior, como ya he señalado, se señalan plazos para la negociación de convenio y plazos para la ejecución máxima del mismo, y aquí en este caso se establece que los convenios perderán su vigencia tras 2 años sin negociarse, y la consecuencia es o la aplicación del convenio superior, o si no, se debe entender que se vuelve a las circunstancias, a las condiciones mínimas del Estatuto de los Trabajadores. Por tanto, la organización empresarial ha calificado esta reforma como positiva y acertada. Consideramos que va encauzada hacia el objetivo de conseguir la adaptación de las empresas a las circunstancias de los mercados, permitiendo que el mercado ofrezca posibilidades reales para mejorar el empleo. Es posible que a un corto plazo esta reforma no tenga incidencia sobre el mercado de trabajo, tanto en cuanto las circunstancias económicas en las que nos desenvolvamos son esenciales para la activación del mercado laboral. Lo que sí está claro es que producirá un efecto mucho más rápido y con menor crecimiento. Y también que si hubiera existido esta reforma, probablemente no estaríamos en las circunstancias en las que nos desenvolvemos estadísticamente en el mercado de trabajo. Favor, se abre un marco nuevo de negociación en el planteamiento del decreto ley como proyecto de ley. Esperemos que en ese marco de negociación se mejoren aquellos aspectos que pueden producir inseguridad desde el punto de vista de la reforma. Esta no es una reforma que beneficie a los empresarios, esta es una reforma que beneficia al país, que esperan los 5 millones de parados, que esperan los millones de trabajadores que quieren conservar su puesto de trabajo y que esperan los millones de empresarios que esperan seguir con su actividad, mantener sus opciones de competitividad y de viabilidad, ajustándose a las circunstancias que los mercados le imponen. Muchas gracias. Gracias. Entramos en las preguntas. Yo les ruego la mayor brevedad posible, la mayor concisión en sus respuestas, que ya sé que es difícil, pero les ruego que lo intenten. Antonio Herrera y Miguel Conde les preguntan: ¿creen ustedes que el decreto sobre la reforma laboral invalida, suspende o deja escaso margen al desarrollo del segundo acuerdo que sobre el empleo y la reforma de la negociación colectiva se alcanzó recientemente por COE, UGT y comisiones obreras? ¿La reforma no implica una injerencia en la libertad de negociación entre las partes? Sí, como quieran. Bueno, muy brevemente. No solo invalida, la reforma invalida el acuerdo, pero para mí no es lo más grave invalidarlo. Para mí lo grave es que quien tiene la potestad en las relaciones laborales, no por mandato divino, sino por mandato constitucional, el Gobierno legisla ni echándole cuentas. Y por tanto, algunas cosas de las que decía Santiago, que nosotros recogemos en el acuerdo, porque en el acuerdo solo hemos pensado en una cosa, en hacer
competitivas a las empresas y hacerlas competitivas desde el gobierno de la flexibilidad interna, desde una apuesta generosa por contener salarios, para no generar un avance de la inflación y que nos sitúe en una situación mucho más complicada. Y, por tanto, para nosotros la gravedad es no respetar lo que ha venido siendo, por eso ahondaba en principio en mi intervención, lo que ha venido siendo unas reglas del juego que nos ha permitido avanzar. Creemos, de verdad, y aquí estáis muchos empresarios, creemos que la mejor forma de competitividad del comercio, la tienda de calle Sierpe, es sentarse a negociar comercio a comercio un convenio colectivo para ya no solo competir en relación a qué producto vendemos o a cómo situamos el escaparate para hacer atractivo, o vamos a estar mirando todos los días de reojo cómo competimos para que el de la tienda de al lado tiene un coste salarial la mitad que el mío. ¿En qué dinámica de competencia desleal vamos a entrar? Y los trabajadores al final se rebelarán, se generará conflictividad social, y esos que quieren eliminar al movimiento obrero y a los sindicatos de clase algún día quizás clamen por su existencia y porque se siga gobernando las cosas como se están gobernando. Gracias. Y todo, y todo no es que no lo manda Europa. Europa somos nosotros y nuestros gobiernos están en Europa y Europa tiene una dirección política. Y por tanto, creo que no podemos estar echándole la culpa al empedrado. ¿Qué decimos nosotros en Europa? Gracias, señor Valverde. Sí. Voy a intentar ser muy breve. Se lo agradezco. Mira, el presidente del Gobierno, antes de ser presidente del Gobierno, se reunió con los secretarios generales de los sindicatos y también mantuvo reunión con el presidente de la COE y les pidió que llegaran a acuerdos. Y además le puso un tope para Reyes. Pero, en fin, las cosas se dilatan, pero fueron capaces de llegar a acuerdos. Y lo primero que hace con la reforma es no tener en cuenta en absoluto ese esfuerzo de negociación que se había hecho por parte de las organizaciones sindicales y por las organizaciones empresariales. Lo que hace con el decreto es cargarse el acuerdo. Pero es más, es que no se ha reunido, siendo presidente del Gobierno, con los secretarios generales de los sindicatos, ni una vez, para poder hablar con ellos qué era lo que pensaban sobre esto, ni una vez. Y ese es el talante que marca este tema. El acuerdo ha quedado fulminado y creo que el día 10, en las declaraciones, después de la reforma, ese viernes, COE y sindicatos deberían de haberse crispado porque se habían cargado el acuerdo. Solamente salieron los sindicatos. Gracias, señor Valverde. Don Santiago. En absoluto la reforma afecta al acuerdo de moderación salarial. El acuerdo se refiere a lo que se refiere, incluso las cosas que no son de moderación salarial. La reforma ha ido a menos que los acuerdos que habíamos adoptado y, por tanto, no hay ninguna modificación sustancial sobre ese acuerdo desde el punto de vista de la organización empresarial. ¿En qué sentido afecta la reforma de la negociación colectiva en la prioridad del convenio de empresa? No se trata de negociar miles de convenios de empresas. Nos obliga a las organizaciones sindicales y empresariales a una redefinición de nuestra actuación en la negociación colectiva, hacia una mayor calidad en el trabajo de las organizaciones sindicales y empresariales. Si hacemos convenios que no se ajusten a la realidad económica del sector o de las empresas a las que se refieren, se descolgarán las empresas y quedaremos en evidencia las organizaciones empresariales y sindicales sobre la calidad del convenio firmado y el ajuste de ese convenio a las realidades económicas. Eso es lo que nos obliga a redefinir la actuación de las organizaciones sindicales y de las empresariales. Una pregunta para usted, don Santiago. El Banco Central Europeo ha cerrado de nuevo la barra libre del crédito después de prestar miles de millones de euros a los bancos
que ellos, los bancos, han destinado a comprar deuda de los Estados con un margen comercial más que apreciable. ¿De qué valdrán las reformas si el crédito sigue sin llegar a las empresas? Bueno, yo he señalado que hace falta un conjunto de medidas que activen la actividad económica de tal manera que se pueda producir al mismo tiempo un incremento de la actividad que genere empleo. Ya lo he dicho en la intervención y específicamente en la Asamblea General de la Confederación hice una alusión a este sistema por el cual la barra libre de financiación del Banco Central Europeo no llega a las empresas porque destinan el dinero a la compra muy rentable de deuda del Estado con un diferencial entre el 1% y el 5 o el 5,5% que hace que no llegue ninguna cantidad al circuito de familias y empresas. Si no se resuelve el tema del crédito, es difícil que se pueda incrementar la actividad. Aquí hay teóricos que entienden que el crédito va detrás de la actividad, los empresarios entendemos que el crédito va por delante de la actividad. Carlos Roces les pregunta a los representantes de los sindicatos en esta mesa, dice, el día 9 podrían decidir los sindicatos a nivel confederal la convocatoria de una huelga general en el Estado para el día 29 de este mismo mes. El ambiente se calentará todavía más con manifestaciones previas el 11M. Después de la huelga, ¿qué? ¿No creen que el Gobierno, incluso los mercados y las empresas, ya han descontado el efecto de la huelga general? Bueno, para Comisiones Obreras nunca ha sido, bueno, y para el movimiento sindical de clase, la huelga general no es un fin sindical, ni la huelga general ni la movilización. El fin sindical es siempre la negociación y el acuerdo. O sea, los avances de este país y los avances que han tenido los trabajadores siempre ha sido como un elemento de negociación y de acuerdo. Solo en la inexistencia de la negociación y la posibilidad de acuerdo nos hemos visto obligados a movilizar. Por lo tanto, nosotros no hemos convocado movilizaciones o manifestaciones para llegar a la huelga general y ya se ha acabado. Nosotros hemos dicho, y lo vamos a mantener, que vamos a situar a este país para que se cambien determinadas políticas en una movilización constante y sostenida en el tiempo. Y aseguraros, aquellos que creían que la gente estaba dormida, cuando la gente se resigna y se le pide tanta resignación, hay un momento en el que explota. Y las desigualdades son muy grandes. Quizás no las notemos todos los que estamos aquí, pero la situación de desesperanza de mucha gente es tremenda. Y, por tanto, nuestro objetivo no es la huelga general. Nuestro objetivo es que el Gobierno se siente a rectificar una reforma laboral que, por las razones que he dicho, creo tremendamente negativa y que no va a beneficiar no a los trabajadores, tampoco a este país. Señor Valverde, ¿a quién beneficiará una eventual guerra de guerrillas que mantenga en pie de guerra, por decirlo así, a los trabajadores durante toda la legislatura? Bueno, yo no sé si mantendremos una guerra de guerrilla. Hemos dicho que vamos a mantener una movilización continuada en el tiempo hasta que nos sentemos a negociar. Y luego analizaremos la negociación. ¿Que a quién va a beneficiar? Bueno, yo espero que beneficie al conjunto de los trabajadores. Y cuando me refiero al conjunto de los trabajadores, no los que tienen un puesto de trabajo. A los trabajadores, a los parados también, porque los parados son trabajadores que están en una situación transitoria, en algún caso una transitoriedad que dura mucho tiempo y en el que se incorporan muchos trabajadores, pero son trabajadores y tendremos que seguir manteniendo esto hasta que el Gobierno, que es el responsable, mantenga un proceso de negociación y respete los acuerdos que llegamos con las organizaciones patronales, que creo que es importante, que ya nos costó un trabajo importante convencer en el marco de las organizaciones sindicales el acuerdo que llegamos, que firmamos. Gracias, señor Valverde. Nada es fácil. Desde la cadena SER les preguntan cómo valoran los mecanismos, a los tres, cómo valoran los mecanismos que el Gobierno ha puesto en marcha para que las administraciones salden sus deudas con los proveedores. Por el orden que ustedes quieren, don Santiago, si le parece. Sí.
yo lo valoro positivamente. Es evidente que es una de las circunstancias que lastra en estos momentos a muchas empresas que desaparecen o tienen graves problemas como consecuencia de deuda de las administraciones públicas. Incluso algunos temas que merecen el apoyo y la calificación positiva por parte nuestra, como ayer estuvimos viendo el tema de la dependencia, por parte de las administraciones locales, pues tienen problemas en cuanto a la utilización de fondos finalistas en otro sentido distinto. Por tanto, liquidar por parte de las administraciones públicas la deuda con los proveedores me parece un factor esencial. ¿Tiene algún punto por aclarar? En primer lugar, todavía no está establecido desde el punto de vista de las administraciones autonómicas y en segundo lugar, ¿qué sucede con las deudas, llamémosle, no documentadas? Que la documentada no aumenta el déficit, pero la no documentada, al documentarla, probablemente incremente el déficit. Siempre las administraciones se han negado a procesos que incrementen su déficit. Luego, por tanto, hay algunas dudas que resolver al respecto, pero en principio nos merece una calificación muy positiva. Señor Carbonero. Sí, bueno, medidas que... Esto es todo la botella medio llena, medio vacía, ¿no? Nosotros compartimos que haya medidas y que se pueda financiar a pagar la deuda que tienen las administraciones locales, ¿no? Pero miren ustedes, no nos llamemos a engaño, leamos la letra pequeña de lo que va en el decreto, que es ni más ni menos condicionado a un plan de recortes importantes en las administraciones públicas, demonizando las administraciones públicas, especialmente las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y desprestigiando para decir que hay que buscar una solución a eso. ¿Eso qué va a significar? Menos servicios a los ciudadanos, menos calidad. Muchas de las empresas que prestan servicios a los ayuntamientos serán mermadas también y se les recortará los presupuestos y se suplirá con eso que han metido en la reforma de que los parados hagan trabajos al servicio de la ciudadanía. Por tanto, no es esto una cuestión que se pueda despachar en una chispa, ¿no? Tiene un calado tremendo que nosotros, desde luego, aunque participamos de buscar soluciones para pagar a los proveedores, a las empresas y las empresas a los trabajadores, también sabemos que eso va a tener, esta fórmula va a tener un efecto negativo de destrucción de empleo y de merma de negocio también para las empresas que tienen las concesiones de los servicios. Señor Valverde, ¿algo que decir respecto de los planes del Gobierno para pagar las deudas a los proveedores por parte de las administraciones públicas? Coincido plenamente en el planteamiento que ha hecho Paco y voy a aportar algo más. Es que hace unos días salía una propuesta de la patronal que decía que con los fondos resultantes del capítulo 1, tras la expulsión o la eliminación de trabajadores laborales de la Administración Pública, esta partida del capítulo 1 se debería de dedicar a pagar a proveedores. Hombre, yo creo que esa propuesta es un poco peligrosa y está detrás ese espíritu que antes comentaba de querer eliminar por activa o por pasiva puestos de trabajo en la Administración Pública, porque parece que la Administración Pública es que gasta con desconcierto y yo creo que no. Nosotros tenemos otra posición, yo creo que gasta acertadamente. Y si nos fijamos en las comunidades autónomas es porque los gastos más importantes que tiene es el mantenimiento del estado de bienestar, sanidad, educación y políticas sociales. Y nosotros no vamos a renunciar a que se toquen partidas del estado de bienestar, que tanto tiempo nos ha costado trabajo ir avanzando en él hasta las cotas que hoy tenemos. Por tanto, vamos a ver cómo se lleva a cabo el tema, pero propuestas de este tipo, pues lo único que hacen es ponernos a más gente en la pancarta. Elena Carazo les pregunta, ¿qué valoración hacen del tope de déficit impuesto por el Gobierno a las comunidades autónomas? ¿Temen, al igual que la Junta de Andalucía, que se traduzca en recortes de prestaciones sociales?
Bueno, hace muchísimo tiempo que venimos diciendo desde Comisiones Obreras que el discurso contra el deterioro de la política, el embarramiento permanente a través de lo mediático, de opinadores, tertulianos generales, del deterioro de la política, tenía un fin final, que es generar una opinión colectiva que favorezca medidas de recortes importantes. Y las medidas de recortes en las comunidades autónomas son ni más ni menos que a los elementos esenciales de la igualdad. Y en un momento de tanta dificultad para tanta gente, no es una cuestión, que está aquí la consejera de Hacienda, de que ayer dijera sí o no en Madrid. Para nosotros, el problema es que eso significa menos sanidad, menos educación, menos dependencia, menos servicios sociales. La alternativa, el mercado. Pero los que necesitan de verdad de eso no pueden ir a comprarlo al mercado. Por eso es importantísimo que se mantenga ese nivel de gasto ahí, porque nosotros entendemos que hay formas distintas, y no hay tiempo para ello, de equilibrar el déficit. A nosotros también nos preocupa el déficit, pero el déficit no se puede resolver solo y exclusivamente pensando en el recorte de las políticas que hacen a la gente más igual. Señor Herrero, ¿habría que subir los impuestos para, en la línea del señor Carbonero, equilibrar el déficit? Vamos a ver, aquí hay una situación económica y otra política. La situación económica viene definida por el funcionamiento de las economías privadas y las economías públicas. Las economías privadas funcionan bajo el criterio de tanto ingreso, tanto puedo gastar. Y las economías públicas bajo el criterio de tanto gasto, tanto debo de ingresar. Eso se ha terminado. No es posible funcionar de esa manera en una situación de crisis económica como la que estamos, y es evidente que hay que equilibrar las cuentas públicas por los ingresos o por los gastos. Esa decisión ya es política. Cómo se nivelen las cuentas públicas por los ingresos o por los gastos, o cómo se distribuya el déficit entre las administraciones, es una decisión política del Gobierno central, de las administraciones autonómicas y de las administraciones locales. Señor Valverde. Bueno, respecto a la pregunta que se había planteado, yo diré que el tema del déficit, lo que hay es que establecer niveles de déficit por todos los causantes del déficit, gobierno del Estado o gobierno central, comunidades autónomas, ayuntamientos. Visto todo ese abanico, se hace un reparto justo de cuál es el déficit que tiene que alcanzar cada uno. Los planteamientos que hemos estado viendo en prensa, porque nosotros no manejamos los documentos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, es que el Estado va a hacer mucho menos esfuerzo que se le pide a las comunidades autónomas en cuanto a los niveles de déficit, y el Estado tiene más déficit que las comunidades autónomas. Parece que no es justo. Y creo que desde una posición acertada, pues uno tiene que llegar y plantarse y decir, estoy dispuesto a rebajar déficit, pero vamos a ver cómo rebajamos el déficit. Le pregunto al señor Herrero, y naturalmente los otros dos ponentes tienen oportunidad de precisar sus opiniones. José Luis Osuna le pregunta qué nivel de inversión pública deberían, a su juicio, contemplar los presupuestos para contribuir al crecimiento económico. Hay otra pregunta, ¿en qué sectores de la economía andaluza debería invertirse preferentemente? Las tesis actuales indican que con crecimiento del 1% y esta reforma laboral se podía generar empleo. Anteriormente se exigían porcentajes de crecimiento mucho mayores. Y es evidente que ese crecimiento se debe producir por el conjunto de una serie de decisiones y de medidas que evidentemente deben centrarse en sectores que puedan generar actividad económica y empleo. En Andalucía, la economía tradicional seguirá teniendo un peso específico importante en el crecimiento económico
de nuestra comunidad, y es así que el funcionamiento normalizado del sector de la construcción, tanto en la obra pública como en la vivienda, el turismo y el agroalimentario, seguirán siendo factores esenciales en el desenvolvimiento de la actividad económica en Andalucía, y a ello debemos apostar. Junto a ello, evidentemente, otros sectores tecnológicos o de información y de comunicación tendrán una importancia en el futuro y deberán ir consolidándose en función de las situaciones económicas. Sí, yo cuando me refería que había que buscar mayores ingresos, no solo hablaba, que también, de impuestos. Yo creo que estamos en el silencio absoluto y somos conscientes todo el mundo aquí, en este país, del grado tan importante y porcentaje tan importante del fraude fiscal y la economía sumergida, que a pocos esfuerzos tendría un impacto tremendo en los ingresos del Estado. Pero bueno, esa es otra ventana abierta. Si se ataca eso, claro, se elimina el colchón que esto puede suponer en muchas ocasiones para amortiguar la conflictividad social. Pero en el circuito y en la ruina que nos va a meter a esto para salir nosotros de esta situación, creo que no se ha parado todavía nadie a valorarlo, por lo menos a decirlo públicamente. Pero será un gran problema. Miren, yo creo que nosotros no tenemos que inventar grandes cosas. Lo que tenemos es que buscar, si era posible y si es posible, un mayor ingreso, que creemos que lo es. Hay que invertir en valores en estos momentos que yo digo seguros. Y para nosotros los valores seguros son nuestras potencialidades. Me parece muy importante una acción, y sería conveniente aprovechar el dinero de la paz para hacer un cambio de modelo importante en la industria agroalimentaria. Me parece que ha pasado desapercibido en un déficit tremendo que tenemos sobre la energía, y que en un sector que estábamos avanzando tremendamente, que nos situaba en puestos de una mayor competitividad, a la vez que hacíamos un sistema que generaba industria y abarataba costes por poder llegar a ser autosuficientes en energía, y que se ha eliminado, y que Andalucía era un potencial tremendo y donde se han quedado enganchados muchos proyectos empresariales de inversiones importantes en nuestra tierra. Y después hay otro elemento que nos parece importante, que es el turismo, pero el turismo no haciendo cada día más casas, como yo digo muchas veces, alicatando el litoral. Un turismo que tiene que competir con la calidad. Y la gente, cuando busca calidad, no quiere chabacanería. Y creo que nosotros en esos factores, algunos más, ¿no?, de cambiar algún modelo industrial y demás, creo que son valores que hay que invertir. Pero para eso hay que cambiar las políticas que se están haciendo. Gracias, señor Valverde. Sí, efectivamente, yo creo que en lo que ha planteado de impuestos, yo creo que lo mejor es posible. Lo único que ocurre es que en un último momento la progresividad se ha ido perdiendo. Hemos tenido ahora recientemente una subida del impuesto del IRPF y se ha aplicado desde 17.000 euros para arriba. ¿No se podía haber puesto un nivel más alto y más porcentaje en las últimas cuotas para que paguen más el que más tiene? Pues parece que se ha distribuido la carga entre los de 17 y 40.000 euros. La mayor carga del impuesto del IRPF que se ha hecho ahora mismo. Por lo tanto, yo creo que hay que gastar con eficiencia y hay que recaudar más. Pero hay muchas fórmulas de recaudar. Aquí alguien podría poner el ejemplo, tienen empresas y podrían decir qué porcentaje es el que pagan del impuesto de sociedades. Por ejemplo, que está puesto en un 35%, pero seguramente no hay nadie que pague el 35% de los que hay aquí. Porque hay muchos elementos que intervienen en la reducción hasta llegar a una media de un 10%. ¿O cómo es posible que la media en el 2010
que los trabajadores hayan pagado una media de 18.000 euros en IRPF en la comunidad autónoma andaluza y los empresarios hayan pagado nada más que por una media de 11.000? Es que los empresarios ganan menos que sus propios trabajadores. Otra pregunta que viene dirigida... No, me va a permitir un momentín, nada más que por lo de los sectores. Creo de verdad que debemos de apostar por la industria. Yo creo que es un error lo que se ha hecho con el tema de las energías renovables en Andalucía. Vamos, para España, pero concretamente por el desarrollo que está teniendo en Andalucía, hay que apostar por el I+D y efectivamente el tema de la agroalimentaria, tal y como lo ha dicho Paco. Pero quiero apuntar un dato más, el turismo. Tenemos las tasas más altas de turismo en este último año que en nuestra historia. Tenemos las peores tasas de empleo de nuestra historia y las relaciones laborales deterioradas totalmente en el sector turismo. ¿Cómo vamos a dar un turismo de calidad para que vengan turistas aquí? Sin embargo, los tenemos. ¿Qué es lo que está pasando en el sector? Entonces, mejoremos esa parte del sector que está fallando y creo que podremos ir obteniendo muchos más resultados. Vamos a terminar ya, se nos ha ido naturalmente el tiempo. Por favor, valoren ustedes de 0 a 10 puntos, la reforma laboral, como si estuviéramos en un examen. ¿Quién quiere empezar? No tengo ningún inconveniente en empezar yo. Un 7, que es un notable bajo. Un notable bajo. Don Francisco. Bueno, sería obvio que le pusiera una buena valoración, ¿no? Yo creo que es absolutamente negativa y si hoy no se ve, en poco tiempo será consciente que se merece un 0 con una nota a los padres porque desde luego no ha tenido ninguna aplicación. Don Dionisio. Bien, yo he mantenido una parte de mi discurso en el tema del desequilibrio que se produce en las relaciones laborales. Para mí, unas relaciones laborales que estaban medianamente compensadas, no equilibradas en un 5-5, sino más bien pues en un 6-4. Ahora hemos pasado en una condición de 9-1. El 1 y el 0 se aproxima mucho. Por tanto, nuestra calificación sería esa. Es que se han desequilibrado totalmente las relaciones laborales. Por tanto, vamos a darle lo que dice la balanza del equilibrio y lo vamos a calificar también pues entre 0 y 1, que es 0. Una última pregunta. Para una contestación muy breve por parte de los tres. ¿Sería mejor salir del euro? En mi opinión, en absoluto. Otra cosa es que haya que modificar la gobernanza de la zona euro. Es la primera vez en la historia que se crea una moneda sin una sólida unión política y una sólida unión económica, y lo que habría que modificar probablemente son muchas de las instituciones que gobiernan la zona euro. ¿Lo Francisco? Sí, absolutamente contrario. Yo creo que salir del euro sería un desastre aún mayor. Lo que sí hay que, en relación a lo que plantea Santiago, una gobernanza distinta donde la política en Europa juegue el papel que tiene que jugar frente a la cesión absoluta que ha hecho a los mercados, que son los que están marcando la política de los diferentes países. Yo creo que la política es la que tiene que implantarse para gestionar bien esta situación. Señor Valverde. Pues bien, yo creo que no. Efectivamente, nos debemos de mantener en el euro. Lo que ocurre es que yo creo que dos países no pueden marcar los destinos de Europa. Antes, incluso en el euro, marcaba el destino de Europa alguien que no estaba en el euro, como era Inglaterra. Y, por otra parte, uno de los países de los que dirigen ahora el tema del euro fueron los que incumplieron los elementos para entrar en el euro, que fue Alemania. Y resulta de que ahora, junto con Francia, el Mercosur, que se llama, que espero que se transforme en un Hollande, lo que sea, a ver si es posible que estos nos puedan sacar mejor de este barullo en el que estamos. Pero del euro no sería una barbaridad salir. En nombre de Cajasol, Banca Cívica y de Aquages Andalucía, don Antonio Milla, director en Andalucía de esta última, va a despedir el acto. Muchas gracias.
Buenos días a todos los asistentes. En nombre de los patrocinadores de Cajasol Banca Cívica y Acoges Andalucía, agradecerles a todos su asistencia a este Fórum Europa organizado para Tribuna Andalucía, en el que yo creo que hemos contado con unos ponentes de lujo. Creo que es un tema de máxima actualidad. Hemos visto diferentes enfoques para un mismo problema, que es el de recuperar la actividad económica, recuperar el empleo, que creo que es algo que une a todos los que estamos aquí en esta mesa y escuchando. Y yo creo que es algo esencial que se está impulsando desde el Gobierno de España, pero que creo que todos tenemos que modular y que de alguna manera tenemos que opinar y en la medida que se pueda mejorar. Es un placer haber contado, como digo, con estos ponentes. Y finalmente, pues agradecer a Nueva Economía Forum su invitación a que participemos en esta Tribuna Andalucía, en este fórum que creo que es un punto de encuentro y de debate social, político y económico necesario y que como todo, creo que aporta siempre bastante. Muchas gracias a todos ustedes y hasta la próxima.